Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos. No olviden suscribirse al canal y darle like a nuestro video. Hande Erçel y Kerem Bürsin atraviesan una de las etapas más delicadas de su historia, pero esta vez no están solos, las familias han decidido intervenir. Una reunión inesperada con los padres de ambos genera esperanza en los seguidores, la boda podría salvarse. Según informaciones de fuentes cercanas, durante el último fin de semana se llevó a cabo un encuentro secreto entre los familiares más cercanos de Hande y Kerem. La cita fue organizada por la madre de Hande, quien al parecer habría dicho, "No puedo quedarme de brazos cruzados mientras mi hija sufre". Este gesto de protección materna habría sido el punto de partida para una conversación profunda entre ambas familias. Kerem, visiblemente afectado por la situación, compartió con su padre la necesidad de encontrar un equilibrio emocional. Aún la amo, pero no sé si es suficiente para seguir adelante, habría confesado. Por su parte, Hande se refugió en su hermana mayor, quien le aconsejó no tomar decisiones definitivas en medio del dolor. El ambiente en la reunión fue inicialmente tenso, pero pronto se transformó en una mesa de diálogo donde el objetivo común era claro, ayudar a que Hande y Kerem puedan darse una última oportunidad. Lejos del ruido mediático y de las presiones externas. La distancia los está destruyendo. Necesitan recordar por qué se enamoraron en primer lugar, habría dicho el padre de Kerem durante la conversación. La frase provocó un silencio profundo, seguido por las lágrimas de la madre de Hande, quien no ocultó su emoción. Los representantes legales de la pareja, que ya habían comenzado el proceso de separación formal, fueron informados de una pausa indefinida en el procedimiento. Al parecer, fue una decisión tomada en conjunto, luego de que ambos actores accedieran a participar en una sesión de terapia familiar guiada por un experto en relaciones de pareja. No se trata solo de nosotros. Hay muchas personas que creen en nuestro amor. Tal vez eso sea una señal para intentarlo de nuevo, habría expresado Hande durante la primera sesión. Kerem, por su parte, se mantuvo en silencio durante gran parte del encuentro, pero al final tomó la mano de Hande y le dijo en voz baja, "Aún tengo fe en nosotros". Los fans de la pareja, conocidos por su lealtad y apoyo incondicional, han inundado las redes sociales con mensajes de esperanza. Frases como "el amor verdadero siempre encuentra el camino y confíen en su corazón" han sido tendencia en las últimas horas. Mientras tanto, los medios intentan obtener declaraciones oficiales, pero ambos actores han decidido mantenerse alejados de las cámaras por un tiempo. Queremos enfocarnos en nosotros, sin distracciones, habría escrito Kerem en una historia de Instagram que fue eliminada minutos después. Esa historia eliminada fue suficiente para encender nuevamente la esperanza. Los seguidores, atentos a cada detalle, interpretaron el mensaje como una señal clara, algo se está reconstruyendo en silencio, lejos de los focos, con madurez y compromiso. Durante los días siguientes, nuevas señales comenzaron a aparecer, pequeñas pero significativas. Hande fue vista saliendo de una librería con un libro sobre relaciones conscientes en la mano, y algunos testigos afirman que estaba sonriendo mientras hablaba por teléfono. "Sí, estoy bien, estamos intentándolo", habría dicho, según una fuente cercana. Kerem, por su parte, reapareció en un café de Estambul donde solía ir con Hande, sentado en la misma mesa de siempre, mirando al vacío con una expresión serena, como si estuviera esperando algo, o a alguien. Lo más impactante llegó días después, cuando una fotografía se filtró en redes sociales.
Kerem y Ande saliendo juntos de un centro de terapias emocionales. No iban tomados de la mano, pero su cercanía y la expresión tranquila en sus rostros hablaban más que 1000 palabras. Es un proceso, no una solución mágica, habría declarado un psicólogo del centro sin dar detalles específicos, pero dejando entrever que el camino hacia la reconciliación ya había comenzado. Los rumores de boda que hasta hace poco parecían haberse desvanecido, ahora resurgen con fuerza. Una fuente cercana a la familia de Ande afirmó, la boda nunca se canceló oficialmente, solo se congeló. Todo puede cambiar si ellos logran reencontrarse desde el amor verdadero. Este comentario provocó una avalancha de especulaciones y teorías en redes, especialmente después de que la diseñadora de vestuario que trabajaba en el vestido de novia de Ande comenzara a seguirla nuevamente en Instagram. Las familias, conscientes del impacto público que este romance tiene, han optado por mantenerse al margen de los medios. Sin embargo, un miembro del círculo íntimo de Kerem confesó, sus padres no buscan controlar, solo quieren que él sea feliz. Y ven que su felicidad siempre estuvo ligada a ella. Mientras tanto, la pareja continúa asistiendo a sesiones conjuntas. Un amigo cercano al terapeuta reveló, están trabajando en reconectar desde lo esencial, desde el respeto, el perdón y la comunicación. No buscan regresar al pasado, sino construir algo nuevo sobre lo vivido. Una de las frases que más resonó en la última sesión, según una fuente, fue dicha por Kerem, si volvemos a elegirnos, quiero que sea con los ojos bien abiertos y el corazón limpio. A lo que Ande habría respondido, entonces miremos juntos, sin miedo. Este tipo de declaraciones íntimas, aunque no confirmadas oficialmente, han tocado el corazón de miles de fans que han seguido esta historia como si fuera la suya propia. Y es que la historia de Ande y Kerem se ha convertido en un espejo para muchos, una historia de amor que lucha por no rendirse, que atraviesa tormentas y que busca reconstruirse desde la verdad. ¿Habrá segunda boda? ¿Decidirán dar el gran paso nuevamente? ¿O simplemente están aprendiendo a amarse de una forma nueva? Por ahora, lo único cierto es que ambos han decidido caminar, aunque sea despacio, hacia un lugar donde puedan reencontrarse con lo más puro de su vínculo. ¿Y tú, crees en las segundas oportunidades? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal y no olvides activar la campanita para no perderte las próximas novedades de esta historia que aún no ha escrito su último capítulo. Hasta pronto. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Ande y Kerem lograrán superar esta crisis y llegar al altar? Cuéntanos en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para estar al tanto de todas las novedades. Nos vemos en el próximo video.